Bueno, shalom a todos. Hay un pedido de un compañero eh, que pertenece a los participantes de este grupo, que ya es creo que la segunda, tercera vez que me pide que hable del Gehenom, del infierno. Yo no sé qué obsesiones hay, o se interesa más lo que va a pasar cuando uno se muere antes de lo que pasa cuando estamos vivos. Yo voy a hablar del infierno, voy a hablar. Pero quiero explicarles que a todos estos pedidos que hacen de este tipo de cosas, que yo me dedico más a cómo hacer que tengamos una vida más prolija, una vida eh, más santa, más que una muerte más santa. Eh, Mi intención es que aprendamos a vivir, a relacionarnos, a comer, a ser más empáticos. Y yo aseguro que siguiendo las leyes de la Torá, que en definitiva es mi especialidad es justamente alajá, leyes. Con eso nos despreocupamos de lo que va a pasar en el más allá, porque estamos haciendo las cosas bien. Y ahora vamos a ver por qué el judaísmo no, por esto mismo, el judaísmo no le da mucha importancia a qué pasa después de la muerte. El infierno en el judaísmo es un tema complejo y ha evolucionado a lo largo del tiempo y no hay una única interpretación. A diferencia de otras religiones, el judaísmo no tiene una concepción de un infierno eterno y una visión sobre el destino después de la muerte, y todo esto es muy amplio y variado. Voy a tratar de profundizar en el concepto del infierno dentro del judaísmo, dentro de lo posible, y exploraremos algunas de las diferentes perspectivas y tradiciones que existen sobre esto. Hay en el Tanaj, hay varias referencias a un lugar llamado Seol. Por ejemplo, números 30, 33, se describe como una región oscura y profunda, el pozo, la tierra del olvido, donde los seres humanos descienden después de la muerte. La sugerencia es que el inframundo del Seol, aunque separado de Dios y de la humanidad, allí los, eh, los seres viven en un estado sombrío de existencia. Esta visión del Seol es bastante sombría, como una especie de limbo. Esto establece precedentes para las ideas judías y cristianas exteriores de un infierno subterráneo.
Generalmente no se le atribuye ningún concepto de juicio o recompensa y castigo. De hecho, los libros más pesimistas de la Biblia, como Eclesiastés y Job, insisten en que todos los muertos descienden al Seol, sean buenos o malos, ricos o pobres, esclavos o libres. En el judaísmo el término que se utiliza para referirse al infierno es Gehenom. Este término aparece en varias ocasiones en la literatura rabínica y se deriva de un lugar llamado Valle de Hinnom, que se encontraba cerca de Jerusalén. Durante la época del Segundo Templo, este lugar fue utilizado para realizar sacrificios humanos y se convirtió en un símbolo de maldad y corrupción. La descripción de Gehenna o Gehenom en la literatura rabínica varía en función de las diferentes fuentes. En algunos textos se presenta como un lugar de castigo eterno para los pecadores, mientras que en otros se describe como un lugar temporal de purificación. En cualquier caso, Gehenna o Gehenom se considera un lugar de sufrimiento y castigo para aquellos que han pecado en vida. A pesar de que el concepto de Gehenna aparece en la literatura rabínica, la Torá en sí misma no ofrece una clara descripción del destino después de la muerte. De hecho, la mayoría de las referencias de la Torá de la vida después de la muerte son bastante vagas y no ofrecen detalles específicos. Una de las pocas referencias explícitas de la vida después de la muerte se encuentra en el libro de Daniel, donde se habla de una resurrección de los muertos en el juicio final. Sin embargo, esta idea no es muy común en el judaísmo y no se considera un aspecto fundamental de la fe judía, aunque Maimónides lo pone como uno de los principios de fe. A lo largo de la historia judía, los sabios y rabinos han desarrollado diferentes perspectivas y tradiciones en torno al infierno y al destino después de la muerte. Una de las perspectivas más comunes de la idea de que Gehenna es un lugar temporal de purificación en el que las almas se someten a un proceso de limpieza y purificación antes de entrar en el Gan Eden, en el paraíso. Según estas perspectivas, las almas pueden permanecer en el Gehenom por diferentes periodos de tiempo, en función de sus pecados y faltas en la vida. Los sabios y rabinos también han desarrollado diferentes ideas sobre el proceso de purificación en Gehenna. Se puede incluir castigos corporales, mentales, así como la posibilidad de que las almas se sometan a una revisión de su vida y de sus acciones. También existe la posibilidad de la reencarnación eh, para corregir errores pasados. Otra perspectiva común es la idea de que el infierno no es un lugar físico, sino más bien un estado mental o espiritual. Según esta idea,
Las almas que han pecado en vida pueden experimentar un sufrimiento y una angustia que se derivan de su propia conciencia y de su percepción de sus acciones en vida. Este sufrimiento puede ser más intenso en función de la gravedad de los pecados cometidos y pueden durar diferentes periodos de tiempo, como dijimos antes que las almas sean liberadas y puedan acceder al Gan Eden. Es importante tener en cuenta que estas perspectivas y tradiciones son solo algunas de las muchas que existen en el judaísmo en torno al infierno y al destino después de la muerte. Cada corriente, cada comunidad dentro del judaísmo puede tener su propia interpretación y práctica en relación a este tema. Y no existe una visión única y universal sobre este tema. Hay un elemento central en la concepción del infierno en el judaísmo que es la idea de teshuvah o teshuvah. Se refiere al arrepentimiento y la vuelta a Dios. Según esta idea, aquellos que han pecado en vida tienen la posibilidad de hacer teshuvah y de corregir sus acciones antes de su muerte. Si bien el arrepentimiento no puede eliminar completamente las consecuencias de los pecados, puede mitigar el sufrimiento en el Gehenom y acelerar el proceso de purificación. Otra práctica común en el judaísmo en relación al destino después de la muerte es la recitación de Kadish por parte de los vivos. Una oración que se utiliza para honrar a los muertos. Algún día voy a hacer algún vídeo sobre el Kadish, que en ninguna parte habla de muerte y en ninguna parte habla de Dios. Según la tradición, la recitación de Kadish puede ayudar a aliviar el sufrimiento de las almas en el Gehenom y acelerar su proceso de purificación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas prácticas no garantizan la liberación inmediata de las almas del infierno y que el proceso de purificación puede ser largo y doloroso en función de los pecados cometidos. Es por eso que es costumbre que un hijo diga Kadish durante un año, todos los días para el fallecimiento de un padre o una madre. Bueno, en resumen, el concepto del infierno en el judaísmo es diverso y complejo y ha evolucionado a lo largo del tiempo en función de las diferentes corrientes y comunidades dentro del judaísmo. Mientras que algunos creen en un infierno eterno de castigo, otros lo ven como un lugar temporal de purificación y otros aún lo consideran más bien como un estado mental o espiritual. Sin embargo, todas estas perspectivas comparten la idea de que las almas pueden sufrir y ser castigadas por sus pecados en vida, y que la práctica de la teshuvah y otras prácticas religiosas pueden ayudar a aliviar su sufrimiento y a acelerar su proceso de purificación. Como dije en un principio, este tema es muy confuso y no tiene elementos eh, eh, claros ni en la Torah ni en el Talmud
sobre una base teológica. Por eso hay tantas y diversas ideas. Por eso es mejor dedicarse a las cuestiones mundanas, de carne y hueso, y tratar de llevar una vida de lo más parecido, lo que más se pueda acercar a ser una buena persona. Y para eso tenemos un manual, que es la Torá, que es el Talmud, que es el Shulchan Aruch. O sea, nos han ayudado para que podamos entender. Eh, bueno, y esto es en todo en definitiva, y espero que esta persona que haya querido saber acerca del Gehenom siga con las mismas dudas que antes de que publique este artículo, porque eso es lo que hay dentro del judaísmo con respecto al Gehenom. Dentro del judaísmo serio, porque hay un montón de cuentitos por ahí. Otros cuentitos. Bueno, shalom a todos y nos seguimos viendo. Cualquier duda que haya, cualquier pregunta o cualquier tema, pedirlo. Si sé, intentaré contestar. Y si no, contestaré lo que sé o no contestaré. Así de fácil. Shalom a todos, nos seguimos viendo.